Hola, bienvenidos todos. Qué gusto que nuevamente están con nosotros aquí en nuestra fe ortodoxa. Vamos a hacer un pequeño resumen de los videos anteriores acerca de la forma para entrar a nuestra iglesia. Ya saben, primero llegamos y estamos a la entrada del templo, nos persignamos, después nos dirigimos hacia donde está el santo patrono de la iglesia. Vamos hacia allá, nos ponemos enfrente, nos persignamos, después nos vamos hacia el lado izquierdo, nos ponemos frente al icono de la fiesta, del tiempo litúrgico que se esté celebrando en ese momento, nos persignamos y de ahí ya pasamos directamente a la nave, adentro de la iglesia. Normalmente vamos a encontrar un lugar especial donde hay unas velas. Estas velas que se ponen frente al santo, a la Virgen, a Cristo, a quien esté, para pedirle sus benditas intercesiones por nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos una vela, la prendemos y la ponemos frente al icono que esté en ese lugar. Se acostumbra normalmente depositar una ofrenda. Antiguamente era pan o aceite, pero con el transcurso de los siglos, ya se ha transformado en una aportación monetaria que es voluntaria, ¿verdad? Que para las necesidades de la iglesia, ahí se puede depositar. Cuando llegamos al iconostasio, que ya también lo explicamos, nos vamos a colocar frente a las puertas reales, a estas puertas principales que están en el iconostasio, y nos persignamos y de ahí vamos, ya saben, frente al icono de Cristo nos persignamos, vamos al icono de la Virgen, nos persignamos también, pasamos al icono del santo patrono del lugar, también nos persignamos y después vamos hacia el icono de San Juan Bautista. Nos persignamos, después ya pasamos a nuestro lugar. Y si no ha comenzado el servicio litúrgico, pues podemos aprovechar para hacer alguna oración, para pedirle a Dios su bendita intercesión por nuestras necesidades, para alabarlo, para darle gracias por su maravillosa presencia en nuestra vida. Bueno, con esto pues comenzamos nuestra cápsula. Hoy vamos a hablar de otro nuevo tema acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y en este momento corresponde el bautizo de nuestro Señor. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo. Llegó el tiempo en que Jesús comenzara su trabajo entre la gente, en la tierra. En aquellos días comenzó Juan el Bautista a predicar en los alrededores de Judea diciendo: «Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca». Juan el Bautista vivía diciéndole esto a la gente y hablándoles de nuestro Señor. Decía que Cristo pronto vendría a enseñarles todas las cosas que ellos deberían saber y hacer. Y Juan bautizaba en el río Jordán a mucha gente que se arrepentía de sus pecados. Sucedió que mientras Juan estaba enseñando, Jesús vino y le pidió que lo bautizara. Juan dijo: «Yo no soy digno de hacerlo, yo debería ser bautizado por ti». Jesús le dijo: «Es necesario que yo pase esto ahora, porque conviene que así cumplamos nuestras obligaciones». Y Juan bautizó a nuestro Señor en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios vino en forma de paloma y se posó en él. Una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto mis complacencias». Este Juan que vino antes que Cristo es llamado Juan Bautista, el precursor y el profeta. Hipólito de Roma nos dice: «Venid las tribus todas de las gentes al bautismo de la inmortalidad. A vosotros que todavía vivís en las tinieblas de la ignorancia, os traigo el fausto anuncio de la vida. Venid de la servidumbre a la libertad, de la tiranía al reino, de la corrupción a la incorrupción». Pero me preguntaréis: ¿cómo hemos de ir? ¿Cómo? Por el agua y el Espíritu Santo. Este es el agua unida con el Espíritu, con la que se riega el paraíso, se fecunda la tierra, las plantas crecen, los animales se multiplican, y en definitiva, el agua por la que el hombre regenerado se vivifica, con la que Cristo fue bautizado, sobre la que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. San Gregorio Nacianceno también nos comenta: «El bautista se resiste,
Jesús insiste. «Soy yo quien debo ser bautizado por ti», le dice la lámpara al sol, la voz a la palabra, el amigo al esposo, el más grande entre los nacidos de mujer, al primogénito de toda criatura, el que había saltado de gozo ya en el seno materno, al que había sido adorado también en el seno de su madre, el que lo había precedido y lo precederá, al que se había manifestado y se manifestará. «Soy yo quien debo ser bautizado por ti». Podía haber añadido, «y por causa de ti». Él, en efecto, sabía con certeza que recibiría más tarde el bautismo del martirio y que, como a Pedro, le serían lavados no solo los pies, sino todo su cuerpo. Como ya es tradicional en nuestros videos, vamos a escuchar el himno, el tropario dedicado a esta bendita fiesta para conmemorar este bendito suceso en la historia de nuestra salvación. Será interpretado por nuestro padre y metropolita Ignacio. Al bautizarte, oh Señor, en el Jordán, se manifestó la adoración a la Trinidad, pues la voz del Padre dio testimonio de ti, nombrándote su Hijo amado, y el Espíritu en forma de paloma confirmó la certeza de la palabra. Tú que te has revelado e iluminado al mundo, oh Cristo Dios, gloria a ti. Continuando con la historia de nuestra iglesia, en este momento vamos ahora a hablar de un emperador muy importante en la historia de nuestra fe, que es el emperador Constantino. Aquí va un pequeño resumen acerca de su vida y de este periodo histórico. Constantino se convierte en emperador. Las fortunas políticas de los 4 hombres que heredaron la autoridad imperial, Licinio, Constantino, Maximino Daia y Magencio, cambiaron durante muchos años después de la muerte de Galerio y terminó con la eliminación de 3 de ellos, quedando Constantino quien favoreció al cristianismo. Constantino y Licinio favorecían al cristianismo, mientras que Maximino era un perseguidor hostil en Asia Menor y Egipto. Magencio era hostil, mas no perseguidor. Constantino venció a Magencio en Italia el 28 de octubre de 312 y entonces el imperio occidental fue suyo. Más tarde, ese mismo año se unió a Licinio y publicaron un gran edicto de tolerancia en el cual se concedía poder completo y legal para la existencia de la cristiandad y para la restauración de las propiedades de la Iglesia confiscadas en persecuciones recientes. Este edicto implicó la libertad y tolerancia religiosa, siendo un suceso culminante para el progreso humano, incluyendo por completo a la fe. En abril del año 313, Licinio venció a Maximino cerca de Adrianópolis, decreciendo así la presión sobre los cristianos en esa área. Sin embargo, Constantino y Licinio riñeron y las hostilidades continuaron por 9 años hasta la derrota final de Licinio en el año 323. Durante estos años de gobierno de Licinio, él no se comportó amistosamente con los cristianos, posiblemente porque sabía que Constantino los favorecía. Así que se regocijaron con el triunfo final de Constantino. La población cristiana del imperio en esos momentos se estimaba como en un 10% del mundo conocido. Constantino reconocía a los cristianos como una entidad digna de cultivarse y Helena, su madre, era cristiana, lo cual probablemente influyó de forma considerable en él. De cualquier manera, la iglesia le debía mucho y no olvidó su deuda. Constantino y su madre están inscritos bajo el orden de santos y la iglesia celebra su memoria el 21 de mayo de cada año. Los mártires. El número exacto de mártires cristianos que dieron testimonio de su fe con su vida durante los 2 siglos y medio de más o menos intensa persecución, desde Nerón a Galerio, no puede saberse con exactitud ni aún ser estimado. El número de individuos ejecutados puede ser de cientos o miles. La iglesia trató de llevar la cuenta lo mejor posible para celebrar su memoria.
Así comenzó el martirologio de la Iglesia, la lista de quienes murieron por la fe y cuyos nombres siguen siendo conmemorados en el calendario eclesiástico. La hostilidad del gobierno romano provocó la expansión del cristianismo, pues no previó que con tales testigos, los mártires, esta nueva religión ganaría constantemente terreno y se percató hasta que la organización imperial existente empezó a decaer. Constantino probablemente reconoció la imposibilidad de derrotar a la cristiandad y decidió unir su propia fuerza con una que no podría vencer. Bueno, por mi parte no queda más que agradecerles su fina presencia e invitarlos a que estén pendientes para la siguiente entrega que haremos sobre estas cápsulas en video. Muchas gracias por su agradable compañía y hasta la próxima.